¿Y si la voz que te promete riqueza es en realidad una trampa mortal? Muchos creen que el peligro se presenta con gritos o violencia, pero en realidad las amenazas más letales llegan en forma de susurros, justo cuando más necesitas escuchar esperanza. Esta es la historia de un joven que pensó haber encontrado el camino a la abundancia, pero lo que halló fue algo que ningún alma está preparada para enfrentar. Suscríbete antes de empezar. Esta historia puede cambiar cómo ves la vida. San Miguel de los Sauces era un pequeño pueblo rodeado de cerros verdes, caminos de tierra y casas con techos de lámina que crujían con cada ráfaga de viento. No tenía muchas cosas, ni hospital, ni secundaria, ni bancos. Pero era una comunidad que, a pesar de sus carencias, sabía cuidarse entre sí. Allí vivía Emiliano, un joven de 18 años con la piel tostada por el sol, manos fuertes de tanto cargar leña y una mirada que mezclaba inocencia con una tristeza muy vieja. Desde que tenía memoria, sabía que era huérfano. Su madre murió al darlo a luz, y su padre, del que solo conservaba una foto deslavada, desapareció en el monte cuando Emiliano tenía 8 años. Desde entonces, fue criado por doña Teresa y don Silvio, una pareja mayor que no pudo tener hijos propios, pero que encontró en Emiliano un motivo para seguir adelante. Él les decía tía y tío, aunque en su corazón sabía que eran más que eso. «Anda, hijo, termina la tortilla con frijoles antes de que se enfríe», decía doña Teresa, con ese tono de cariño que solo las mujeres sabias del pueblo sabían usar. «Y si no te llena, hay más en el comal». «Gracias, tía. Pero ya me da pena, siempre los estoy molestando», respondía Emiliano bajando la mirada. «Molestar sería si no te hubiéramos querido aquí. Pero tú eres nuestra bendición, no vuelvas a decir eso. Aquí se comparte hasta el último maíz», dijo ella, acariciándole el cabello. El hogar donde vivían era humilde. Una casa de adobe con un corral atrás, un gallo que no cantaba a la hora correcta y un retrato de la Virgen de Guadalupe colgado junto al reloj sin baterías. Pero en ese hogar no faltaba el amor, ni los silencios incómodos cada vez que Emiliano preguntaba por su padre. Ese día, después de comer, Emiliano salió al patio. Se sentó bajo un árbol de guamúchil y vio cómo los cerros se teñían de naranja con el atardecer. Don Silvio llegó con una jarra de agua de Jamaica y se sentó junto a él. «Ya estás hecho un hombre, Emiliano. Pronto vas a querer volar del nido». «Tío, llevo años sintiéndome una carga. Ya no quiero que me sigan manteniendo. Quiero empezar a trabajar, a ganarme lo mío, y también ayudarles a ustedes». Don Silvio lo miró en silencio. Luego, con voz grave, dijo: «Si eso es lo que sientes, hay una forma. Allá arriba, en el Monte Viejo, hay árboles que dan buena leña. Antes, nadie se atrevía a ir. Pero ya no es tan peligroso como antes. Si quieres, puedes subir mañana temprano a recolectar». «¿Al monte donde desapareció mi papá?», preguntó Emiliano sin poder evitar el temblor en su voz. «Sí, al mismo. Pero las cosas cambian, hijo. Ese lugar ya no tiene los mismos fantasmas de antes. Solo cuida tus pasos y tus pensamientos». Emiliano asintió. Esa noche durmió poco. Algo dentro de él se revolvía. Miedo, emoción, una especie de llamado que no sabía de dónde venía. Quizá era la esperanza infantil de encontrar algo, una pista, una señal. O tal vez solo quería demostrarse a sí mismo que ya no era un niño. Al amanecer se levantó, agarró un machete y una mochila con tortillas envueltas en servilleta y se echó al camino. El monte lo esperaba, mientras subía por la vereda. Las ramas secas crujían bajo sus botas y los pájaros lo miraban en silencio. Sentía como si el lugar lo observara. A cada paso, el aire se volvía más fresco y denso. A lo lejos, una figura se asomaba entre los árboles. Emiliano pensó que era un venado, pero no era un animal, era algo más. Emiliano se detuvo al ver la figura entre los árboles. Por un momento, pensó que alguien lo observaba desde el monte, pero al parpadear, la figura ya no estaba. Trató de convencerse de que solo era su imaginación, el juego de luces del sol entre los árboles viejos y las ramas secas. Aún así,
Algo en su pecho se encogió. El Monte Viejo no era cualquier monte. En San Miguel de los Sauces se hablaba poco de él. Había leyendas, claro, que si por ahí rondaba un nahual, que si escuchabas voces cuando estabas solo, que si alguien vio un resplandor en la cima una noche de luna llena. Todos hablaban, pero nadie quería comprobarlo. Emiliano siguió caminando, intentando mantener la calma. Las ramas crujían, los pájaros callaban cuando pasaba y el viento parecía murmurar cosas. Por fin, llegó a una zona donde la tierra se abría en una pequeña planicie. Ahí decidió cortar leña. Pero justo cuando levantó el machete para dar el primer golpe a un tronco seco, escuchó un murmullo. Era una voz lejana, como si alguien le hablara desde adentro del monte. Emiliano soltó el machete al instante, su corazón se aceleró, giró hacia todos lados, pero no había nadie. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero solo le respondió el silencio. Trató de convencerse de nuevo. «Estoy cansado, no desayuné bien, es mi mente». Pero en el fondo, sabía que no lo era. Con miedo, recogió el machete, cortó 3 ramas y bajó lo más rápido que pudo al pueblo. Esa tarde, don Silvio lo vio llegar pálido y sudado. «¿Todo bien, hijo?». «No lo sé. Sentí cosas raras allá arriba, como si alguien me hablara. Escuché mi nombre, pero no había nadie». Don Silvio guardó silencio. Luego, caminó hacia el corral, como si no quisiera hablar del tema. Emiliano lo siguió. «Tío, ¿tú sabes qué pasa en ese monte?». Don Silvio se detuvo, respiró hondo, luego dijo: «Te voy a contar algo que nunca le he contado a nadie, ni a Teresa». Emiliano sintió un escalofrío. Se sentaron en un tronco, bajo la sombra. Tu padre no desapareció solo. Él fue al monte siguiendo una promesa. Una voz, igual que tú». «¿Una voz?». «Sí. Me lo contó unos días antes de irse. Decía que sentía que algo lo llamaba, que allá arriba había algo esperándolo, pero que si lograba entender ese llamado, podría sacar al pueblo de la miseria». Dijo que era como si el monte le ofreciera una oportunidad. Emiliano apretó los puños. ¿Y nadie hizo nada? Nadie sabía. Tu papá era reservado. Al día siguiente, se fue al monte, y nunca más regresó. Lo buscamos durante semanas. Nunca hallamos ni una huella. Solo su gorra, junto a un pozo seco al pie de la colina más alta. ¿Un pozo? Sí, le decían el pozo del silencio, porque si gritabas dentro, no se escuchaba eco, como si se tragara el sonido y las almas también. ¿Y por qué nadie me contó esto? Porque Teresa no quería que crecieras con ese miedo. Y yo no sabía si decirte la verdad o dejar que tú eligieras tu camino. Emiliano bajó la mirada. Algo dentro de él ardía. No sabía si era rabia, curiosidad o una mezcla de todo. ¿Y crees que ese llamado sea real? No lo sé, pero si escuchaste tu nombre, significa que ese monte no ha terminado con tu historia. Esa noche, Emiliano no durmió. La voz lo había perseguido incluso en sueños. Al día siguiente, sin avisar a nadie, tomó su mochila, agua y una linterna. Subió de nuevo al monte. Esta vez, no a cortar leña, sino a buscar respuestas. Lo que no sabía era que el monte le guardaba una verdad que iba más allá de lo que jamás imaginó. Y que alguien, o algo, lo estaba esperando desde hace años, pacientemente. El amanecer apenas despuntaba cuando Emiliano volvió a internarse en el monte. A diferencia del día anterior, esta vez no venía con la intención de cortar leña ni de demostrar que ya era un hombre. Venía a enfrentar algo que llevaba años escondido en el silencio de San Miguel de los Sauces. El aire frío golpeaba su rostro y el ruido de los árboles se sentía más denso, como si el monte entero respirara despacio. A cada paso, la vereda se hacía más empinada. Las raíces sobresalían como venas gruesas en la tierra húmeda. Emiliano sentía que alguien lo observaba. No era una mirada hostil, pero tampoco era amiga. Era como la de alguien que conoce un secreto y espera el momento para revelarlo. Llegó de nuevo a la planicie donde había escuchado la voz. Esta vez no levantó el machete. Se quedó quieto, escuchando. El silencio era tan profundo que podía oír sus propios latidos. De repente, un murmullo volvió a surgir desde el interior del monte,
esta vez más claro, más definido. Emiliano. El joven tragó saliva. Ya sé que no estoy loco, así que sal. Si quieres hablarme, hazlo bien. El murmullo se extinguió. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. De pronto, entre las sombras, una figura salió caminando lentamente. No era un animal. No era un espíritu. Era un hombre. Viejo, delgado, con barba larga, ropa desgastada y ojos que parecían atravesarlo. No emitía ruido al caminar, como si el monte lo sostuviera. «No tengas miedo», dijo el hombre con voz ronca. «Te he estado esperando, Emiliano». El joven retrocedió 2 pasos. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?» El hombre levantó la mano, mostrando que no tenía armas. «Aquí todos sabemos quién eres. Eres hijo de Julián, el que vino buscando respuestas, igual que tú». El corazón de Emiliano se detuvo por un segundo. Nadie hablaba así de su padre. «¿Lo conoció?», preguntó con voz quebrada. El hombre apenas sonrió. «Lo acompañé hasta el final del camino». Emiliano sintió un golpe en el pecho. «¿Entonces sabe qué le pasó?». «Sé más de lo que imaginas. Tu padre no se perdió. Él vino porque escuchó el llamado, igual que tú. Pero el monte siempre pide algo a cambio». El joven dio un paso atrás. «¿Qué quiere de mí?». El hombre se acercó, sin agresividad, pero con una presencia que imponía silencio. «No todo lo que brilla es bueno, Emiliano. A veces, la voz que promete riqueza también trae peligro. Estás caminando sobre el mismo destino de tu padre, y si no me escuchas, el monte te va a tragar como lo hizo con él». Emiliano apretó los puños. «Dígame la verdad». El hombre señaló hacia lo profundo del monte. «Allá hay un secreto que tu padre encontró, algo que puede darte riqueza o destruirte. Él llegó muy cerca, pero no logró dominarlo. Tú aún puedes, pero debes seguirme. Solo yo puedo llevarte sin que el monte te haga daño». Emiliano dudó. La voz del desconocido no era dulce ni manipuladora, era seria, casi resignada. Pero había algo raro en él, su olor, su tono, la forma en que lo observaba, como si supiera más de lo que decía. «¿Cómo sé que no quiere hacerme daño?». El hombre suspiró. «Si quisiera, ya lo habría hecho. Este monte no perdona a los ingenuos, y tú eres demasiado puro para andar solo aquí. Tu padre también lo era». El joven respiró hondo. Sus piernas temblaban, pero su corazón ardía con una mezcla de miedo y esperanza. Dio un paso hacia él. «Está bien, lo seguiré. Pero si me miente, lo voy a saber». El hombre asintió. «No te voy a mentir, Emiliano. El camino apenas comienza. Y lo que vas a ver cambiará todo lo que crees sobre tu padre, sobre este pueblo y sobre ti mismo». Juntos se internaron en el monte, hacia una zona donde los árboles formaban un túnel oscuro y húmedo. A medida que avanzaban, el silencio se volvía más espeso, y Emiliano sentía que el monte entero se cerraba detrás de ellos. Ya no había vuelta atrás. El aire en lo profundo del monte era distinto. Más espeso, más pesado. Como si cada rama cargara secretos. El camino se volvía más oscuro, los árboles más altos, y los sonidos del exterior desaparecían. El ermitaño caminaba sin voltear, como si conociera cada rincón del bosque con los ojos cerrados. Emiliano lo seguía, con el pecho apretado y la mente llena de preguntas. «¿Quién es usted en realidad?», preguntó finalmente Emiliano. El hombre se detuvo, se volvió lentamente, lo miró a los ojos. «Yo soy un testigo, uno que ha visto a muchos venir buscando respuestas y a pocos salir con vida. Pero contigo es diferente. Tú no vienes por ambición, vienes por sangre». Emiliano tragó saliva. «¿Qué sabe de mi padre?». El ermitaño observó el suelo por unos segundos, como si reviviera un recuerdo lejano. Julián era un hombre bueno, pero estaba herido. Cargaba el dolor de perder a su esposa y el peso de criar solo a un hijo en un pueblo donde todos sobreviven con lo justo. A veces, cuando el corazón está roto, cualquier promesa suena a salvación. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Caminaron unos metros más hasta llegar a una cueva oculta entre raíces y piedras.
El ermitaño encendió una lámpara de aceite que colgaba en la entrada. Aquí fue donde lo vi por última vez. El joven entró con cautela. El interior olía a humedad y tierra vieja. En una de las paredes, tallado en la roca, había un símbolo que Emiliano no conocía. ¿Qué es eso? Una marca. El monte tiene sus reglas. Tu padre vino aquí buscando una salida para ustedes. Me dijo que había escuchado una voz, la misma que tú oyes ahora. Esa voz le prometió guía, pero lo que encontró fue un camino envenenado de ilusiones. Emiliano se acercó al símbolo, lo tocó con los dedos. ¿Murió aquí? No, respondió el hombre. Pero aquí tomó una decisión. La voz le habló, le ofreció riqueza, un cofre escondido. Le dijo que con ese tesoro podría cambiar su destino, pero también le advirtió, si lo tomaba, traería peligro al pueblo. Y si no lo tomaba, la voz encontraría a otro que sí lo haría. ¿Y qué hizo mi padre? Se negó, pero la voz no aceptó un no. Lo condujo a lo más profundo del monte, hasta el pozo del silencio. Allí, él comprendió que la única forma de protegerte era hacer un trato, un sacrificio. Emiliano sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué tipo de sacrificio? El ermitaño bajó la voz. Tu padre ofreció su vida, pero no para obtener riqueza, sino para sellar el acceso al tesoro, al secreto. Él pensó que, si se entregaba, la voz no buscaría a nadie más. Y por un tiempo, funcionó. El monte cayó. Hasta ahora, susurró Emiliano. Exacto, el monte ha vuelto a hablar, porque tu sangre es la misma, porque heredaste su pureza, su valentía y también su vulnerabilidad. El silencio entre ellos se volvió espeso. Emiliano sintió una mezcla de orgullo, rabia y confusión. Nunca imaginó que su padre hubiese enfrentado algo así. ¿Y por qué no lo contaron? ¿Por qué el pueblo no supo? Porque los sacrificios verdaderos no buscan aplausos. Tu padre quiso protegerte, no volverse leyenda. Emiliano se sentó sobre una piedra. El monte ahora ya no le parecía un simple lugar salvaje. Era casi como un ser vivo, antiguo y astuto. Un ser que sabía a quién llamar y cuándo hacerlo. ¿Y si yo decido irme?, preguntó con la voz temblorosa. Ya es tarde. El monte ya te eligió. Lo único que puedes decidir ahora es si terminarás como tu padre o si romperás el ciclo. El joven cerró los ojos. Sintió que una parte de su niñez moría en ese momento. Había llegado por respuestas y había encontrado un legado de sombras. Afuera, el viento sopló más fuerte. Las hojas crujieron como si aplaudieran una tragedia anunciada. Y la historia de Julián, lejos de estar enterrada, apenas comenzaba a repetirse. Y esta vez, el monte quiere más que silencio. Quiere consecuencias. Cuando Emiliano regresó al pueblo esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y un olor a tierra mojada anunciaba tormenta. Bajó del monte con la mente hecha un nudo. La historia de su padre, la cueva, el símbolo, el ermitaño. Todo se le mezclaba como un sueño del que no lograba despertar. Caminó por la vereda en silencio, arrastrando los pies como si cada paso fuera más pesado que el anterior. La casa de adobe se veía igual que siempre, pero algo en el aire había cambiado. Doña Teresa estaba sentada en la mecedora del porche, con un rebozo sobre los hombros y los ojos clavados en la entrada del camino, como si lo hubiera estado esperando desde hacía horas. ¿Dónde estabas?, preguntó sin alzar la voz, pero con un tono que dolía. Emiliano bajó la mirada. Subí al monte. Doña Teresa no dijo nada por unos segundos. Luego se puso de pie con lentitud, como si el peso de la edad se le hubiera duplicado en ese instante. Ya lo sabía, murmuró. Sentí que algo se rompía en el aire esta mañana, como cuando alguien que amas está a punto de hacer algo que cambia todo. Entraron a la casa en silencio. Don Silvio estaba sentado junto al fogón, removiendo los frijoles. Apenas levantó la vista, como si también supiera. ¿Te dijo algo?, preguntó Teresa, ya en la cocina. Emiliano asintió. Hablé con alguien, un viejo. Me contó cosas sobre mi papá. Doña Teresa se llevó las manos al pecho. Luego se sentó,
como si las piernas ya no le respondieran. ¿Y qué fue lo que te dijo? Que mi padre no desapareció, que se sacrificó, que el monte lo eligió, y que ahora me está llamando a mí. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro. No era incomodidad ni sorpresa, era miedo. Un miedo viejo, de esos que duermen en el fondo del alma y despiertan de golpe. «No vuelvas a subir», dijo Teresa, casi como una súplica. «No permitas que el pasado te arrastre. Tu padre hizo lo que hizo para protegerte. Si vuelves, estarás tirando su sacrificio a la basura». Emiliano la miró a los ojos. Nunca la había visto así. Ni siquiera cuando enfermó hace años. Ahora temblaba. No de frío, de angustia. «Ya no puedo evitarlo, tía. Algo allá arriba me llama. Y ahora sé que no es casualidad». «¿Y si es una trampa?», intervino don Silvio, sin levantar la voz. «¿Y si esa voz no busca guiarte, sino atraparte? Entonces tengo que descubrirlo. No puedo vivir con la duda». Doña Teresa se levantó, fue al cuarto y volvió con una caja de madera. La puso sobre la mesa. Adentro había una foto en blanco y negro de Julián, joven, sonriente, abrazando a su esposa con un bebé en brazos. Había también una medalla, un pañuelo y una carta. «Esto lo dejó tu padre antes de irse», dijo con voz quebrada. «Nunca quise mostrártelo. Pensé que si no lo sabías, te quedarías con nosotros, que podrías ser feliz con una vida simple». Emiliano sacó la carta con manos temblorosas. Era corta, escrita con prisa. «Si no regreso, no lloren por mí. Hago esto por ustedes. Por Emiliano, el monte no es solo tierra, es prueba, y si falla, el precio es la sangre». Cerró los ojos. Sintió que su pecho se rompía. Doña Teresa lo abrazó, fuerte, como si quisiera retenerlo en ese instante para siempre. «Hijo, a veces el amor también sabe soltar. Solo prométeme algo. Si en algún momento sientes que estás perdiendo el control, vuelve. Vuelve, aunque sea con las manos vacías, pero vuelve con el alma intacta». Emiliano asintió. Esa noche no durmió. Se quedó leyendo la carta una y otra vez, memorizando cada palabra como si fueran instrucciones de vida. Sabía que al día siguiente volvería al monte, pero esta vez no como un niño buscando a su padre, sino como un hombre enfrentando su destino. Y aunque no lo sabía aún, al subir por ese sendero, no solo buscaba respuestas, buscaba redención. El sol apenas despuntaba cuando Emiliano cruzó la puerta de casa, sin despertar a nadie. Cargaba una mochila con agua, un poco de pan viejo y el pañuelo que perteneció a su padre. Lo había atado en la muñeca, como si llevar un pedazo de él fuera suficiente para protegerlo. No miró atrás. No podía. Ya no había espacio para dudas. El monte lo recibió con ese mismo silencio denso. A cada paso, los sonidos del pueblo desaparecían, como si cruzara una frontera invisible entre lo cotidiano y lo desconocido. El sendero, esta vez, parecía más claro, como si supiera exactamente a dónde iba, como si alguien o algo hubiese preparado el camino. Y allí estaba él, el ermitaño, lo esperaba bajo el mismo árbol retorcido, donde se habían separado la vez anterior. No dijo palabra. Solo lo miró, asintió y comenzó a caminar. Emiliano lo siguió. Caminaron en silencio por más de una hora, hasta llegar a una zona del monte que el joven no conocía. Había árboles enormes, con raíces que salían como costillas del suelo y una neblina espesa que apenas dejaba ver. En el centro, entre dos piedras cubiertas de musgo, había una abertura pequeña, casi imperceptible. «Aquí es», dijo el hombre con voz apagada. Emiliano se agachó, entró gateando y se encontró dentro de una caverna natural. El aire era más frío y un olor a humedad vieja lo envolvía. El ermitaño lo siguió con una lámpara de aceite que iluminó un pasadizo angosto hasta una cámara más amplia. Ahí estaba, un cofre de madera cubierto por una manta raída y polvo acumulado. No tenía candado, no estaba enterrado, solo estaba ahí, como si lo hubieran dejado para él. «¿Qué es esto?», preguntó Emiliano. «Lo que tu padre encontró». Pero no quiso tocar. El monte se lo ofreció y él dijo que no.
Emiliano se arrodilló frente al cofre. Algo en su interior se revolvía. No era codicia, era miedo. Un miedo ancestral, como si ese objeto llevara siglos esperando ser abierto. ¿Qué hay adentro? Riqueza, o eso dice la voz. Oro, piedras, poder. Pero no es eso lo que importa. Lo importante es lo que hace contigo una vez que lo tienes. Te prueba, te tienta, y si no estás listo, te consume. El joven tomó aire y estiró la mano. Dudó. La retiró. ¿Por qué está aquí? ¿Quién lo puso? El ermitaño no respondió. Solo encendió otra lámpara, revelando símbolos tallados en la pared. Algunos eran iguales al de la cueva anterior. Otros eran nuevos. Parecían contar una historia o una advertencia. Cada generación, alguien llega hasta aquí, explicó el hombre. El monte elige a alguien con un vacío en el corazón. A veces lo llenan con fe, otras veces con destrucción. Emiliano volvió a mirar el cofre. ¿Y si lo dejo aquí? Otro vendrá, uno que no se hará preguntas, uno que no tendrá tus dudas ni tus principios. Y el monte obtendrá lo que quiere, a través de él. La idea lo estremeció. Entonces, con una mezcla de decisión y temor, Emiliano levantó la tapa del cofre. Lo que vio lo dejó sin aire. Dentro había monedas antiguas, cadenas de oro, piedras relucientes. Y entre todo eso, una figura pequeña tallada en obsidiana. Era un rostro igual al suyo. ¿Qué es esto?, susurró. Tu reflejo, tu alma, puesta a prueba. Emiliano tocó la figura. Estaba fría, pero al tocarla escuchó la voz. Ya no un susurro, sino clara, directa, íntima. Has sido elegido, no temas. Todo lo que deseas está al alcance de tus manos. Retrocedió. No quiero esto si significa perderme a mí mismo. El ermitaño lo miró en silencio. No se trata de si lo quieres. Se trata de si estás dispuesto a cargar con lo que implica. Emiliano cerró el cofre, temblando. Pero no dijo nada. No podía. La voz ya no estaba afuera, estaba dentro de él. Y en ese momento, sin saberlo, Emiliano acababa de cruzar una línea que ya no le permitiría regresar igual. El silencio de la caverna parecía tener vida propia. Emiliano se quedó mirando el cofre cerrado frente a él, como si pudiera escuchar la voz aún resonando en su interior. El ermitaño lo observaba sin moverse, su sombra proyectada por la lámpara danzando sobre las paredes rocosas. El aire estaba cargado, no de humedad, sino de algo más. Una energía densa, como si el monte se hubiera despertado al ver el cofre abierto. ¿Qué quiere de mí esta voz?, preguntó Emiliano sin girarse. Lo mismo que le pidió a tu padre, que tomes una decisión, respondió el ermitaño. Pero esta vez no se trata solo de ti, se trata de todo San Miguel. Emiliano se levantó. Caminó en círculos. Sentía que algo se le escapaba entre los dedos, como arena. Las palabras del ermitaño lo atormentaban. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué tanto dolor? El viejo suspiró, con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. Porque la necesidad es la puerta perfecta para el engaño. El monte no elige a los fuertes, elige a los vacíos. Y ustedes, Emiliano, han vivido con un hueco en el alma desde hace generaciones. El joven lo miró. Su rostro mostraba furia contenida. ¿Y tú? ¿Tú qué haces aquí entonces? ¿Eres su sirviente? ¿Su guardián? El ermitaño sonrió con tristeza. Soy como tú, alguien que un día creyó que el monte tenía todas las respuestas, pero me di cuenta demasiado tarde que algunas verdades no traen paz, traen condena. Emiliano volvió a sentarse, derrotado. Apoyó la frente en sus manos. ¿Qué hay más allá del cofre? Un camino. El camino del conocimiento. La voz no solo promete riqueza, también ofrece respuestas. Todo lo que no te dijeron sobre tu padre, sobre tu sangre, sobre ti. Pero para avanzar, tienes que aceptar la oferta. ¿Y cuál es la oferta? El ermitaño se inclinó hacia él, con voz baja, casi como un secreto.
Si tomas el contenido del cofre y lo compartes con el mundo, recibirás más. El monte te recompensará, te hará rico, no solo con oro, sino con poder, respeto, una vida que tu pueblo jamás soñó. ¿Y el precio? El precio es cargar con eso. Siempre. Saber que esa riqueza no viene gratis, que detrás de cada moneda hay un eco, y que una vez tomes el primer paso, ya no podrás regresar a ser quien eras. Emiliano cerró los ojos. Las palabras resonaban dentro como campanas. Sabía que algo en él ya había cambiado, pero no sabía aún si era para bien o para mal. ¿Y si digo que sí? Te guiaré. Hay un segundo lugar, más profundo. Ahí está el verdadero secreto. Este cofre solo es la entrada, un filtro. Solo quien abre el primero puede ver el segundo. El joven se quedó en silencio. ¿Y si digo que no? Te dejaré ir, pero la voz no. Ella ya está en ti, te seguirá. Te hablará en los sueños, en los silencios, en los días sin respuesta. No te obligará, pero nunca te dejará en paz. Emiliano levantó la mirada. Sabía que cualquier decisión lo marcaría. No había opción fácil. Llévame. El ermitaño asintió. Salieron de la cueva en completo silencio. Afuera, el viento había cambiado. El aire olía distinto, como a hierro y a tierra recién removida. La vereda que antes parecía clara, ahora era apenas un sendero confuso entre ramas. Caminaron durante horas. A cada paso, el monte parecía estirarse, como si quisiera tragárselos. El ermitaño no hablaba. Emiliano tampoco. Solo caminaban, guiados por algo invisible. Al llegar a un claro rodeado de árboles retorcidos, el viejo se detuvo. Aquí es donde se decide todo. Y antes de que Emiliano pudiera preguntar más, el ermitaño señaló al centro del claro. Ahí, semienterrado bajo raíces, había algo más. Otra caja. Más pequeña, más vieja y más oscura, y su contenido no ofrecía riquezas, ofrecía poder y consecuencia. ¿Qué harías tú si te ofrecieran riqueza? ¿Pero tu alma te dice que algo está mal? Emiliano se quedó paralizado frente a la segunda caja. Era más pequeña que la anterior, pero algo en ella imponía respeto. No tenía adornos ni cerraduras, solo una madera negra, seca, como si hubiera sido tallada del tronco de un árbol maldito. Las raíces la rodeaban como si el monte quisiera ocultarla o protegerla. El ermitaño se mantuvo a distancia, no dio instrucciones, solo observaba. ¿Qué hay aquí?, preguntó Emiliano. Lo que no se puede vender, respondió el viejo. Aquí no hay oro, aquí está el núcleo, la semilla del poder que mueve todo. El monte no solo ofrece riquezas, ofrece control. ¿Control de qué? De las decisiones, de las personas, de los impulsos. Quien abre esta caja no solo cambia su vida, cambia la vida de los demás. Emiliano se acercó, extendió la mano, pero se detuvo. ¿Y si no quiero abrirla? Entonces te la llevas, es tuya, nadie más puede tocarla. El monte ya decidió. ¿Y si la destruyo? No puedes, no con fuerza, solo se rompe si se niega su propósito. Pero para eso hay que conocerlo. El joven se quedó en silencio. La caja parecía latir. No con sonido, sino con energía, como si tuviera un corazón oculto. ¿Y si me la llevo, pero no la uso? Entonces vivirás sabiendo que tienes el poder de cambiarlo todo. Y no hiciste nada. El dilema lo sacudió. No era como decidir entre el bien o el mal. Era peor. Era decidir entre intervenir o quedarse quieto sabiendo lo que podría pasar. Emiliano levantó la caja. Era ligera, pero sentía que cargaba toneladas. El ermitaño lo miró con una expresión neutra. Ahora que la tienes, debes decidir. ¿La guardas? ¿La entierras? ¿La entregas? ¿Y a quién se la entregaría? A quien quiera usarla. Al gobierno, a un empresario, a un sacerdote, a un criminal. Todos la querrían, si supieran que existe. Entonces nadie debe saberlo. ¿Estás seguro? ¿Y si alguien más la encuentra y no tiene tus valores? Emiliano apretó la mandíbula. Quería gritar. Quería soltarla, pero algo lo mantenía firme.
No puedo quedarme con esto, pero tampoco puedo dárselo a cualquiera. ¿Qué harías tú? El ermitaño bajó la mirada. Yo la llevé una vez al pueblo. Se la mostré a un hombre que creí sabio, y lo corrompió en semanas. Perdió a su familia, su alma y su razón. Desde entonces me quedé aquí, esperando al siguiente. ¿Y si yo la llevo a la policía? ¿Y confías en ellos? ¿Crees que no la van a usar para su propio beneficio? Entonces, ¿qué queda? El viejo caminó unos pasos hacia él. Lo miró con seriedad. Solo hay una salida, usarla por un bien mayor. No para ti, no para riqueza, sino para proteger. Para cerrar este ciclo. ¿Y cómo se hace eso? Debes mostrarla, pero no entregarla. Hacer que el mundo la vea, pero sin que nadie pueda tocarla. Solo así el monte entenderá que no tiene dominio sobre ti. Emiliano se quedó callado. Las raíces parecían moverse bajo sus pies. El viento soplaba más fuerte. Todo a su alrededor cobraba vida. La caja tembló ligeramente en sus manos. ¿Y si fallo? Entonces se repetirá la historia, con otro, con tu hijo, con alguien más. El monte nunca se detiene, solo cambia de rostro. Ese pensamiento le caló profundo. No era solo su historia, era un ciclo ancestral que lo había atrapado por nacer del hombre equivocado, en el momento equivocado. Pero también era una oportunidad. Voy a llevarla, dijo con firmeza, pero no para esconderla, ni para venderla. Voy a decidir su destino. El ermitaño asintió. Por primera vez, sonrió. Entonces que el monte te juzgue, pero no te controle. Emiliano comenzó el descenso con la caja envuelta en su mochila. Cada paso se sentía diferente. El bosque ya no era enemigo, pero tampoco era amigo. Solo era testigo. A medida que bajaba, imaginaba los rostros del pueblo, la mirada de doña Teresa, las dudas de don Silvio, la pobreza que todos cargaban. Y pensó, ¿y si con esto puedo ayudarlos sin que el monte me consuma? Pero sabía que esa pregunta no tenía una respuesta sencilla, porque a veces ayudar también era abrir puertas peligrosas, y a veces esas puertas ya no se pueden cerrar. Emiliano llegó a casa al amanecer, con los zapatos cubiertos de lodo y la mochila apretada contra su espalda, como si en ella cargara un corazón prestado. Abrió la puerta sin hacer ruido, pero doña Teresa ya lo esperaba, de pie junto a la mesa, con una taza de café humeante entre las manos y una mirada que lo atravesaba. ¿La traes contigo?, preguntó sin rodeos. Emiliano no respondió. Solo asintió. Don Silvio salió del cuarto, se acomodó el sombrero y se sentó lentamente. Nadie dijo nada por unos segundos. Solo el crujido de la madera vieja bajo los pies del muchacho llenaba el silencio. No sé qué es, pero siento que no debería estar aquí, dijo Teresa finalmente. Hay cosas que cargan una energía que no es de este mundo. No es solo eso, respondió Emiliano. Esta caja cambia todo. Es como si el monte hubiera depositado en mí una deuda antigua, una tentación, y no sé qué hacer con ella. Don Silvio lo miró con una mezcla de orgullo y miedo. ¿Y qué estás pensando? Llevarla con alguien que pueda resguardarla, a las autoridades, que la estudien, que la protejan, que no se use para mal. Doña Teresa negó con la cabeza. ¿Y quién te asegura que no la van a usar? ¿Tú confías en ellos? No, pero tampoco puedo quedármela. Si se queda aquí, alguien más va a encontrarla, y no quiero eso. El dilema lo acompañaba incluso mientras hablaba. Había algo dentro de él que dudaba, pero también había una parte que quería paz, y entregar la caja parecía la única forma de romper el ciclo. Hay una oficina de cultura en la ciudad, dijo don Silvio. Tienen contacto con arqueólogos. Tal vez, si ellos entienden lo que es, puedan mantenerla segura. ¿Y si la esconden? ¿Y si se la venden a alguien?, dijo Teresa, alzando la voz. Emiliano cerró los ojos. La voz del monte seguía en su mente, pero ahora era más tenue, como si esperara en silencio a que él eligiera. No quiero fama, no quiero oro, solo quiero que esto no le haga daño a nadie, dijo Emiliano. Ni al pueblo, ni a ustedes, ni a mí. El ambiente en la casa era espeso,
como si las paredes mismas escucharan. Finalmente, Teresa respiró hondo y se acercó. Puso una mano sobre la mochila. Entonces ve, pero no vayas solo. Y si ves una sola señal de que esa gente quiere aprovecharse, no la entregues. Emiliano asintió. Prepararon una muda de ropa, un poco de comida y dinero justo para el pasaje. El camión a la ciudad saldría al mediodía. Durante el trayecto al paradero, nadie habló. El silencio pesaba más que el sol del mediodía. Al llegar a la ciudad, todo era diferente. Ruidos, autos, prisa. Nadie lo miraba. Nadie sabía que dentro de esa mochila se cargaba algo que podía cambiar destinos. Llegó a la oficina de cultura. Pidió hablar con alguien. Un hombre de saco gris, con lentes delgados y voz calmada, lo atendió. «¿Cómo puedo ayudarte, muchacho?» Emiliano dudó. Abrió la mochila. Mostró solo un borde de la caja. «Necesito entregar esto. No quiero que se use. Solo quiero que esté segura. Pertenece al monte». El hombre cambió de expresión. Se puso serio. Le pidió pasar a una sala privada. Allí le ofrecieron agua, le preguntaron dónde la encontró, quién más lo sabía. Emiliano respondió con sinceridad, pero cuidando los detalles. No mencionó al ermitaño ni la figura de obsidiana. Solo habló de la cueva, de la sensación, del llamado. El hombre tomó nota. ¿Te gustaría ser parte del equipo que estudie esto?, preguntó. Podrías trabajar con nosotros. Esto es importante. Emiliano sintió el anzuelo. Algo se encendió en su interior. El poder de decidir, de influir. Solo si prometen no moverla sin mi autorización. No la abran, no la vendan, no la exhiban. El hombre asintió, pero Emiliano no estaba convencido. Salió del edificio con la promesa de regresar al día siguiente para firmar unos papeles. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, no sintió alivio. Sintió una nueva presión, como si la caja, aunque lejos del monte, siguiera pesando igual. Y esa noche, mientras dormía en un hostal barato, soñó con árboles, con raíces que entraban por las ventanas, con voces. El monte no lo había soltado, solo le había dado espacio para pensar. A la mañana siguiente, Emiliano se despertó con la sensación de haber dormido sobre piedras. El colchón del hostal era delgado y las voces de los sueños aún le retumbaban en la cabeza. Se lavó la cara en el lavabo compartido. Se puso la camisa limpia que doña Teresa le había planchado y salió rumbo a la oficina de cultura. Pero al llegar, algo estaba mal. El edificio estaba cerrado. Un papel pegado en la puerta decía, «Cerrado por mantenimiento técnico». No había nadie. Ni el hombre del saco gris, ni el guardia que lo recibió el día anterior. Nadie. Como si todo hubiera sido borrado de la noche a la mañana. Emiliano golpeó la puerta. Esperó. Nada. Se le revolvió el estómago. Algo no estaba bien. Decidió volver al pueblo de inmediato. Compró un boleto en la terminal y en pocas horas ya cruzaba los caminos de tierra que llevaban de regreso a San Miguel. El monte, al fondo, lo miraba como un padre paciente que sabía que su hijo iba a volver. Cuando llegó al pueblo, se encontró con doña Teresa en el porche. Tenía el rostro tenso, pálido. «¿Qué pasó?», preguntó él, dejando la mochila en el suelo. «Anoche vino un hombre preguntando por ti. No era del pueblo. Traía un sombrero raro y una camioneta negra. Dijo que sabía lo que habías encontrado, que querían negociar». Emiliano se congeló. ¿Negociar qué? La caja, Emiliano. Sabían que la llevaste. Dijeron que si no colaborabas, alguien más iba a salir perjudicado. Don Silvio apareció desde el fondo del patio. Traía una escopeta vieja en la mano. Yo le dije que aquí no era bienvenido, que si volvía, no iba a encontrar conversación, sino plomo. ¿Y se fue? Sí, pero dejó algo. Don Silvio le mostró una nota arrugada. En letras torpes decía: «Si no entregas lo que traes, otros pagarán por ti». Emiliano sintió que la sangre se le congelaba. Esa no era una advertencia cualquiera. Era una amenaza directa. Y no solo para él. «¿Quiénes eran?», preguntó Emiliano. No lo dijeron, pero no eran campesinos. Eran de los otros, los que no pisan tierra si no hay dinero de por medio. La cabeza de Emiliano daba vueltas.
¿Cómo habían sabido? ¿Cómo tan rápido? Pensó en el hombre de saco gris, en la sala privada, en la insistencia de firmar papeles. Todo había sido una trampa. Tenemos que escondernos, irnos del pueblo, dijo Emiliano. ¿Y dejar nuestras vidas?, respondió Teresa firme. No, este es nuestro hogar, el monte nos conoce, ellos no. Don Silvio asintió. No vamos a huir, pero tampoco vamos a ceder. Si tú crees que esto puede destruirnos, entonces debes hacer lo que tu padre hizo. ¿Qué hizo exactamente? Lo selló. No con fuerza, con decisión. Entregó algo más grande que la caja. Se entregó a sí mismo, para protegernos. El silencio que siguió fue brutal. Emiliano no quería repetir la historia, pero algo dentro de él sabía que no había escapatoria fácil. El monte había puesto en juego más que su alma. Ahora estaba el pueblo entero bajo la sombra de esa caja. Esa noche, patrullaron por turnos. Doña Teresa con un cuchillo bajo el delantal. Don Silvio con su escopeta vieja. Emiliano no durmió. Solo pensaba, y en algún momento, sin darse cuenta, volvió a escucharla. La voz. Ellos no entienden, pero tú sí. Tú puedes salvarlos o condenarlos. Al día siguiente, aparecieron huellas en el lodo cerca del corral. Una puerta fue forzada, nada se llevaron, pero el mensaje era claro. Podemos entrar, cuando queramos. Emiliano decidió no esperar más. La caja debía desaparecer, pero no de cualquier forma, no entregada, no escondida, desaparecer con propósito, como su padre, y en ese momento entendió. Si él no elegía el sacrificio, otros terminarían pagando por él. Esa misma noche, Emiliano tomó una decisión. Ató la caja con un cordón grueso, la envolvió en una manta vieja y salió al monte, sin decir palabra. Llevaba una linterna y la mochila en la espalda, pero en su pecho cargaba algo más pesado que cualquier objeto. La conciencia de que la vida de todo el pueblo podía depender de lo que hiciera en las próximas horas. El monte estaba oscuro, pero no lo sentía hostil. Era como si lo esperara. Caminó en silencio hasta llegar a la cueva. La entrada seguía ahí, oculta entre raíces y piedras, pero ahora parecía más viva, como si respirara. Y ahí estaba él, el ermitaño, sentado sobre una roca, con los ojos cerrados y la espalda recta. Parecía haberlo estado esperando toda la vida. «Sabía que volverías», dijo sin abrir los ojos. «¿La traes?» Emiliano asintió. «Y también traigo preguntas». El viejo abrió los ojos lentamente. No sonrió. No habló. Solo esperó. «Todo esto, ¿desde cuándo lo sabías?», preguntó Emiliano. «¿Sabías quién era yo, quién era mi padre? ¿Sabías lo que significaba esa caja?» «Desde antes de que nacieras». La respuesta lo descolocó. «¿Qué? Tu padre vino aquí antes que tú. No fue por accidente. El monte lo llamó. Como te llamó a ti, pero él se negó a entregar la caja. No quería soltarla. Quiso usarla para protegerte, para darte una vida mejor. ¿Y qué pasó? El monte no perdona la intención oculta. No basta con decir, quiero proteger. Hay que demostrarlo y tu padre falló. Hasta que entendió. Y entonces decidió entregarse. Emiliano sintió un vacío en el estómago. ¿Se sacrificó? Sí. No para destruir la caja. Eso no se puede. Se sacrificó para sellarla, para contener su poder. Pero el ciclo no terminó. El monte siguió buscando, hasta encontrarte a ti. El silencio que siguió se sintió como un grito ahogado. ¿Y tú? ¿Por qué no hiciste nada? Porque yo también fallé, dijo el viejo, bajando la mirada. En otro tiempo, yo fui como tú. Creí que podía resistirme al poder, pero caí. Y el monte me castigó. Me condenó a vigilar la caja hasta que llegara alguien capaz de elegir correctamente. Y si yo fallo, entonces todo vuelve a empezar. Emiliano apretó los puños. La historia no era solo de su padre, también era del ermitaño, también era del pueblo. Era una cadena de decisiones marcadas por miedo, ambición y redención fallida. ¿Y si decido entregarla? ¿Si la dejo en manos de otros? Te estarás rindiendo.
No hay autoridad en la tierra que pueda controlar lo que guarda esa caja. Solo quien la entiende puede mantenerla en equilibrio. Entonces, ¿qué hago? Haz lo que tu padre no pudo. Elige no por miedo, ni por enojo, ni por deseo de redención. Elige con claridad, porque si tú no lo haces, el monte elegirá por ti. Las palabras del viejo lo golpearon con fuerza. Emiliano cayó de rodillas frente a la caja. Tocó la madera. Estaba tibia, como si tuviera pulso. En ese momento, una visión lo envolvió. No fue un sueño ni una alucinación. Fue como ver el alma del monte, imágenes de su padre, de don Silvio, del pueblo, del forastero, de las raíces vivas que se movían bajo la tierra, todos conectados por un hilo invisible. Cuando despertó, estaba sudando. El ermitaño seguía ahí, sereno. ¿Qué viste? Vi que no puedo escapar de esto. No, pero puedes decidir cómo termina. Emiliano levantó la mirada. Sus ojos ya no tenían duda, solo una certeza muda. Entonces, es hora. Se puso de pie, cargó la caja y la abrazó como si fuera una parte de él que estaba listo para entregar. Y así, comenzó el camino hacia el destino final. El viento del monte lo empujaba suavemente, como dándole permiso. Y entre los árboles, por primera vez, no sintió temor, sino comprensión. Estaba listo. Emiliano avanzó por el sendero con paso firme. La caja seguía atada, envuelta en la misma manta que su madre alguna vez usó para cubrirlo cuando era niño. Ahora, ese mismo pedazo de tela cubría un objeto que podía condenar o salvar. El ermitaño lo seguía unos pasos atrás. No decía nada. Ya no hacía falta. Lo que tenía que ser dicho ya había sido escuchado. Cuando llegaron al claro donde alguna vez su padre había hecho su sacrificio, el aire se volvió denso. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Las raíces de los árboles formaban una especie de círculo natural. En el centro, una grieta profunda descendía como si el corazón del monte hubiera sido abierto a la fuerza. «Aquí fue», dijo el viejo. Lo supo, lo sintió. El mismo lugar donde su padre entregó su alma, ahora le pedía a él lo mismo. ¿Esto lo detendrá? Por un tiempo. Pero más importante que eso, enviará un mensaje. A quienes vengan después. A quienes escuchen el llamado del monte, les dirá que alguien eligió entregar todo para proteger a los suyos. Y esa energía resuena. Emiliano respiró hondo. No estaba aterrado. No como había imaginado. Había miedo, sí, pero también había calma. Como si dentro de ese acto estuviera finalmente la paz que no había encontrado en ninguna otra parte. Se arrodilló frente al pozo. Colocó la caja en el borde. La tocó una última vez. No con rabia, no con apego. Con gratitud. Gracias por mostrarme lo que el oro no puede comprar. El ermitaño se acercó. Tenía en las manos una pequeña figura tallada en madera. Era idéntica a la de obsidiana que Emiliano había visto antes, pero esta estaba rota por la mitad. Tu padre la rompió cuando decidió sacrificarse. Ahora es tu turno. Emiliano tomó la figura, la sostuvo un instante y la dejó caer al pozo junto con la caja. No hubo sonido. Solo un suspiro del monte, y luego un temblor leve. Como si la tierra hubiera entendido. El ermitaño se inclinó, murmurando palabras que no eran del idioma común. Oraciones antiguas, de un tiempo donde los hombres aún le hablaban a la tierra con respeto. ¿Y ahora?, preguntó Emiliano. Ahora eliges si te quedas o sigues los pasos de tu padre. Esa pregunta lo atravesó. ¿Realmente tenía que morir? ¿Era eso lo que el monte exigía? ¿Era ese el precio final? Pero no se trataba de castigo. Lo comprendió en ese instante. Se trataba de entregar lo que más dolía entregar, el futuro, los sueños, las promesas que nunca serían. Emiliano dio un paso al borde, cerró los ojos y escuchó. Las voces del monte no gritaban esta vez, solo susurraban. Tu alma nos basta, tu entrega es completa. Abrió los ojos. El ermitaño lo miraba. No había lágrimas, solo aceptación. Y entonces ocurrió algo inesperado. El pozo se cerró.
como si nunca hubiera estado ahí. El monte ya no lo pedía. Lo había liberado. ¿Qué significa esto?, preguntó, atónito. Que elegiste bien, que no todos los sacrificios necesitan muerte. A veces, basta con la decisión. Emiliano cayó de rodillas. Lloró en silencio. El ermitaño puso una mano en su hombro. Has roto el ciclo, pero recuerda, vendrán otros, y algún día tú tendrás que contar esta historia. ¿Y si nadie cree? Entonces diles esto, que hay cosas que no se explican, solo se sienten. Y en ese claro del monte, entre raíces y tierra viva, Emiliano no murió, pero renació. Ya no era solo el hijo de un desaparecido, era el guardián del silencio, el último elegido por el monte. Y cuando bajó de nuevo al pueblo, sus pasos eran diferentes. No caminaba con miedo, ni con carga. Caminaba con un saber antiguo, uno que no se grita, pero transforma. Emiliano regresó al pueblo cuando el sol apenas comenzaba a pintar de naranja los tejados de San Miguel. La tierra bajo sus pies parecía otra. El aire era distinto, y aunque todo seguía en su lugar, el molino viejo, la plaza vacía, el perro dormido bajo la banca, él sabía que algo había cambiado para siempre. Doña Teresa lo vio llegar desde el porche. No preguntó nada, solo se acercó y lo abrazó como si ya supiera. Don Silvio asintió en silencio, como quien reconoce que una promesa se ha cumplido sin palabras. El monte no volvió a hablar. Pero tampoco fue necesario. La vida continuó. La siembra, las lluvias, las tardes de calor. Emiliano volvió a ayudar en el campo, pero ya no era el mismo. Ahora miraba distinto, escuchaba distinto, como si pudiera leer los susurros del viento, y en las noches, cuando el cielo se llenaba de estrellas y la tierra olía a humedad, Emiliano salía al patio, se sentaba en silencio y pensaba. Pensaba en su padre, pensaba en el ciclo roto, pensaba en los que vendrán después, y en la historia que tendría que contar algún día. A veces, el mayor peligro no viene disfrazado de monstruos, sino de promesas. Promesas que llegan en momentos de soledad, de necesidad, de carencia, de dolor. Cuando el corazón está herido, cualquier voz que nos ofrece esperanza puede sonar como un milagro, aunque en realidad sea una trampa. El joven aprendió demasiado tarde que no todos los que te hablan con dulzura quieren tu bien, y que la necesidad económica puede convertirse en la puerta más abierta para el engaño. En la vida real es igual. Cuando cargamos pobreza, abandono, hambre emocional o deseos no resueltos, somos vulnerables. Por eso esta historia enseña una verdad que tu canal siempre defiende. No aceptes cualquier voz como guía solo porque estás herido. La verdadera abundancia llega cuando aprendes a discernir. La sabiduría no se encuentra en quien más tiene, sino en quien más ha aprendido de la pérdida. Y eso fue Emiliano. Un joven marcado por la ausencia, pero guiado por el valor de proteger. El sacrificio de Emiliano revela algo aún más profundo. Hay personas que nacen para recibir y otras que nacen para proteger. A veces, quienes menos tuvieron en la vida son los que más dan cuando importa. Porque hay heridas que no se ven, pero forjan espíritus capaces de darlo todo. Y cuando la vida nos pone en una encrucijada, no siempre se trata de elegir entre el bien y el mal, sino entre lo fácil y lo correcto. Como su padre, Emiliano eligió convertirse en un escudo. Y eso nos recuerda que la abundancia no siempre viene en forma de riqueza, sino en forma de valentía, lealtad y amor hacia quienes nos dieron un hogar. Porque al final, lo que deja huella no es cuánto poseemos, sino cuánto estamos dispuestos a entregar para que otros vivan mejor. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, compártela y suscríbete. Y si quieres seguir descubriendo historias que despiertan la conciencia, haz clic aquí para ver este otro video del canal, que te va a dejar pensando por días.